Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles a través de este video. Estoy grabando nuestra escuela de apóstoles del día martes 5 de mayo, ya que no voy a poder estar con ustedes a esa hora, pero pues les he grabado este video pues para que puedan recibir esta formación que corresponde a la tercera sesión del ejercicio de misión. Como les había comentado la última vez, he añadido una sesión más a este ejercicio porque considero que pues es importante profundizar en nuestra misión, en el ejercicio de misión, sobre todo subrayando los elementos específicos de la misión Verbum Dei, ¿sí? Como hemos ido profundizando en las sesiones anteriores, la misión del Verbum Dei es la misión de la iglesia, no es otra misión, es la misma misión de anunciar el reino, de hacerlo presente, pero me gustaría compartir en esta sesión algunos aspectos que vienen a definir lo específico de la misión Verbum Dei. Ojalá que les ayude. Voy a ser breve, más breve que de lo que soy normalmente en una charla pues, en vivo, ¿no? Voy a ser más breve, voy a ser más puntual, pues para que ustedes tengan lo esencial. Luego ya después se puede ir profundizando a través de las lecturas que les estoy dejando. Hay un número del documento de identidad y misión que me ayudó mucho como para sacar de ahí como los elementos. Es el número 24, dice así. La familia misionera Verbum Dei desea vivir su misión específica de vivencia y propagación del reino de Dios a través de la oración, el testimonio de vida y el ministerio de la palabra, formando apóstoles de Cristo y generando comunidades evangelizadoras. Fíjense, les voy a enumerar los elementos que les voy a desarrollar súper rápido, ¿no? Pero quisiera que sí se les quedaran. Dice, desea vivir su misión específica de vivencia y propagación del reino de Dios, ¿sí? Esa es la misión específica. Dice, a través de, ahí les van, son 3: oración, testimonio de vida y ministerio de la palabra. Luego continúa, formando apóstoles de Cristo y generando comunidades evangelizadoras. Esto es lo que voy a desarrollar en esta formación, todos estos elementos. En unos me voy a detener más, en unos menos, pero se los voy a intentar mencionar. En primer lugar, dice que nuestra misión específica es la vivencia y propagación del reino de Dios, ¿sí? Esta forma de expresar el reino de Dios ya en los evangelios nos viene a describir, es una expresión que Jesús utiliza en su lenguaje judío, ¿sí? Y que se refiere a hacer presente a Dios en la vida humana, hacer presente a Dios, que Dios sea el rey, ¿sí? Quien reine, quien esté tomando el mando de nuestra vida, ¿sí? Es una expresión que habla de ese deseo que tiene Dios de salvar, de hacerse presente. Por eso las expresiones que encontramos en el Evangelio es que Jesús empezó a anunciar el reino de Dios. Decía, ¿no?, que el reino de Dios ya está cerca, y invitaba a la conversión. Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Es decir, la manifestación de Dios
está cerca, ¿no? La presencia de Dios. A eso se refiere, pues sí, así sin entrar mucho en la teología que está ahí de fondo, pero acuérdense que en el lenguaje judío, pues está el reinado, la presencia del rey, eh, el, el rey era esa figura entre ellos, pues en la cultura judía, de la presencia de Dios. No solamente era un hombre que estaba ahí como guiando al pueblo, sino que era un representante de Dios, ¿no? Y que se supone que su reinado era la manifestación de lo que Dios quería, de su cuidado, de su justicia, de su paz, de todos los valores que la presencia de Dios les traía, ¿no? Ese era como su ideal, ¿no? Del reino de Dios. Pero que claro que las experiencias que habían vivido después del rey David, pues es el prototipo del rey bueno, el rey que sí ha transmitido el amor de Dios. Pero ya después empezó a distorsionar esta figura y había como en el tiempo de Jesús como una imagen muy dañada del reinado de Dios y por eso Jesús empieza a hablar de este reino que va a venir a cambiarlo todo, a transformarlo todo, ¿no? Entonces, prácticamente podemos decir que este reinado de Dios es el anuncio de la venida de Dios, de la presencia de Dios. Por eso, cuando hablamos de que el Verbum Dei, su misión específica es el anuncio y propagación de la vivencia, perdón, la vivencia y la propagación del reino, se refiere a fíjense estas palabras, que la vivencia y la propagación, es decir, la vivencia es hacer experiencia en nosotros y entre nosotros de la presencia de Dios, que se puede referir a la oración, que se puede referir al contacto personal con Dios, pero también la vivencia se puede referir a manifestar con nuestra vida la presencia de Dios, con nuestros actos, con nuestros hechos, con nuestro testimonio de vida, ¿sí? La vivencia, dice, y la propagación. En Lucas 12:49 está como esa imagen de la propagación del fuego, ¿no? O sea, fuego he venido a encender a la tierra y cuánto desearía que estuviera ardiendo, ¿no? O sea, como este anhelo de Dios de la propagación, de la expansión, ¿sí? Entonces esta idea de vivir el reino, de vivirlo en nosotros y entre nosotros y de anunciarlo, pero no solo de anunciarlo, sino de propagar lo que es en este sentido de hacerlo crecer. Esa es la misión del Verbum Dei. Vivir el reino, anunciarlo y hacerlo, propagarlo, ¿sí? Entonces, esta expresión pues nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque ahí vemos manifestada manifestada la voluntad de Dios. En 1 Timoteo 2:4 quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que todos, desde el punto de vista del corazón de Dios, como Padre de toda la humanidad, pues la misión, la perspectiva de la misión nunca puede ser unos cuantos, estos que me caen bien o estos a los que puedo llegar, sino es todos, ¿no? Y desde los inicios, desde la fundación del Verbum Dei, esto ha estado muy presente, esa perspectiva universal de la misión de la iglesia, de la misión de Jesús, que todos lleguen a conocer al Señor, que todos puedan descubrir el reino de Dios en su vida. Por eso esto es importante que lo vayamos como asimilando, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión específica? Vivir, anunciar y propagar el reino, de tal manera que haya un crecimiento en esa
experiencia de fe, ¿sí? Que de tal manera que muchos puedan conocer a Dios, ¿no? Y esta imagen del crecimiento no solo no fue una imagen, sino fue la realidad de que vivió la iglesia primitiva en Hechos 2:41, Hechos 6:7. Dice que se iban, que esto lo estamos viendo en algunas lecturas de este tiempo pascual, dice que algunos iban con la predicación de los apóstoles, dice, muchos se iban adhiriendo a la fe y la comunidad iba creciendo, iban aumentando los creyentes y la comunidad se iba consolidando, ¿no? A mí me encanta esta parte de nunca perder esta perspectiva de la misión, ¿sí? Y la misión Verbum Dei tiene en su centro, en su dinámica más profunda, esta misión esta universalidad de la misión y este sentido de la propagación, del crecimiento. Fíjense, y cómo en los primeros escritos de Jaime Bonnet, cuando iba como describiendo lo que el Espíritu Santo le iba haciendo entender los primeros momentos, este breve ideario, de hecho, es el primer escrito de Jaime cuando intenta expresar cuál es la misión del Verbum Dei. Y dice así, se los voy a leer, dice, ante este clamor universal por el reino de paz, de justicia y de amor, dice, el Verbum Dei siente el deber ineludible de responder con humildad y presteza. Nos surge la caridad de Cristo, a esta fuerte vocación que asume como propia y exclusiva la propagación de la fe, su crecimiento y consolidación en todo el mundo. Ahí está, ¿sí? O sea, Jaime toma conciencia de que hay un clamor universal del reino de Dios, que se haga presente el reino en medio de, pues, de este mundo, esta sociedad que nos expresa ese clamor de cambios, de que algo tiene que pasar, ¿no? Y uno, pues parece que este escrito es de hace más de 50 años, pero igual es aplicable en este momento. Escuchamos el clamor universal del reino de Dios, de justicia, de paz, que se haga presente Dios a través de la justicia, de la paz. Dice, bueno, en medio de ese clamor, el Verbum Dei se siente llamado a la propagación de la fe, ¿sí? A la transmisión de la fe, al anuncio del reino y su propagación. ¿Ok? Esa es la primera parte. Luego, después, dice ahí, continúa, dice el anuncio, la vivencia y la propagación del reino a través de 3 medios. A través de, esa palabra habla de medios, ¿no? Es decir, esa propagación, a través de qué lo vamos a vivir. Y anuncia 3 medios. El medio de la oración, el testimonio de vida y el ministerio de la palabra. La oración, el testimonio de vida y el ministerio de la palabra, o la predicación, ¿verdad? La predicación. Voy a detenerme un poco en estos 3 medios, es decir, porque son los medios de nuestra misión específica, ¿sí? Esta misión de vivir y propagar el reino la vamos a vivir a través de estos 3 medios, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? Esta correlación entre estos 3 medios para expresar nuestra misión. O sea, es decir, nuestra misión la realizamos cuando oramos, ¿sí? Pero no solamente cuando oramos, sino también cuando vivimos lo que oramos, ¿sí?
Y no solamente eso, sino cuando anunciamos, predicamos lo que oramos y lo que vivimos. ¿Más o menos? Espero que estemos captando 3 elementos, 3 medios: oración, testimonio de vida y predicación de la palabra. ¿Sí? Les voy a leer un texto de Jaime Bonet que a mí me gusta mucho, porque es como que pone en relación estos 3 elementos que tenemos que ir integrando en nuestra vida para vivir la misión, ¿sí? Dice así, contagiamos no lo que decimos y aconsejamos, sino lo que profundamente oramos y vivimos. Nuestra predicación reflejará el nivel de nuestra fe y de nuestra vida de oración. De ahí la íntima conexión y dependencia recíproca entre nuestra contemplación, se refiere a la oración, y nuestra acción apostólica, nuestra misión, la misión. Entre la oración y el ministerio de la palabra. Lo que sea nuestra unión con Dios será nuestra predicación. Bueno, los textos de Jaime hay que como desmenuzarlos, ¿no? Poco a poquito. Pero me quedo con esta primera frase: contagiamos no lo que decimos, sino lo que profundamente oramos y vivimos. Ahí está la relación de las 3 medios. Contagiar. Cuando hablamos, cuando compartimos, no, o lo que decimos, aconsejamos, no es lo que decimos, sino es lo que profundamente oramos y vivimos. O sea, hay una relación profunda entre estos 3 medios de misión: lo que oro, lo que vivo y lo que anuncio están en una relación profunda. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Desde la oración, en primer lugar. Primero la oración. Bueno, la oración, hemos hablado mucho de nuestra oración, cuál es la oración específica del Verbum Dei, ¿no? Pero en este momento, cuando estamos hablando de la misión específica del Verbum Dei, la oración viene a ser como esa experiencia del encuentro con Dios, ¿sí? Pero en donde yo le escucho lo que Él quiere que yo predique, ¿verdad? Lo que Él quiere que yo comparta con los demás. Porque no es una misión, Jaime en algún escrito, ¿verdad? Dice, porque nuestra misión no es nuestra. O sea, cuando yo voy a predicar y voy a anunciarle a la palabra, voy a dar una charla, voy a dar algo, lo que me pidan, a compartir, no es lo que a mí me parece bien. No voy a dar lo que yo creo que les puede ayudar a la gente, lo que yo creo, sino que esta misión de dar la palabra me exige a mí, nos exige a nosotros una oración que me lleve a contemplar. A contemplar es ver con el corazón, no solamente con estos ojos, sino con los ojos del corazón, ver con el corazón lo que Dios quiere decirle a los demás, o bien escuchar con los oídos interiores lo que Dios le quiere decir a las personas. Y no solamente lo que les quiere decir, sino el cómo se los quiere decir. Jesús, cuando le expresaba a la gente que Él no realizaba una misión por cuenta propia. En Juan 5 dice, Juan 5:19, ¿no? Dice, yo no
esta misión que yo realizo no es mi misión, es la que el Padre me ha confiado. O sea, hay una dependencia entre lo que Él dice y lo que Él hace y lo que Él escucha de Dios. Entonces, Jaime en uno de sus documentos también lo expresa, esto que les estoy diciendo lo expresa de la siguiente manera. Como Jesús, a quien seguimos lo más de cerca posible, no desempeñaremos una misión por cuenta propia, sino la que Él nos confía y como Él nos indica. Juan 5, 19 y 30, versículo 30 también, y Juan 7 del 28 al 29. Dice, hablamos no ideas ni palabras propias, sino las que el Padre en Jesucristo y por el Espíritu nos dice y como Él nos habla. Juan 12 del 49 al 50. Transmitimos lo que por Cristo, con Él y en Él hemos contemplado. Comunicamos y contagiamos, proclamamos y contagiamos lo que de Él hemos oído, experimentado, visto, gustado, conocido acerca de la palabra de vida. Primera de Juan 1, del 1 al 2. Salmo 34, 9. Qué bonita, no sé si a ustedes les guste, les llame la atención esta forma de vivir la misión. Y fíjense que yo tengo varias experiencias de esto, ¿no? Sobre todo cuando yo empezaba como como a tener contacto con el carisma Verbum Dei, ¿no? Porque acuérdense que les he contado que yo pues era una chica de parroquia, ¿no? Que daba temas y que tenía grupos o que ayudaba al servicio en la parroquia. Y la verdad que estaba acostumbrada a hablar en público y todo esto, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me impresionó, no sé, me conquistó, digámoslo así, es esta forma de dar la fe, ¿sí? O de exponer la fe, o de transmitir la fe. Porque una cosa es que tú hablas como yo lo hacía, ¿verdad? Como con un esquema donde yo voy desarrollando, no sé, ideas y la doctrina y ahí, ¿verdad? Uno va, que el catecismo y vas dando como temas, ¿verdad? Y pues son ideas y tal. Pero yo realmente en algún momento de mi vida yo notaba que esto de hablar, ¿no? Ante los demás, me sabía mal porque sentía que mi vida iba por otro lado, ¿no? O sentía que Dios estaba como lejos de mí, no sé cómo decirlo, ¿verdad? O sea, no tenía una vida espiritual fuerte o más bien no la tenía, no sé, ¿verdad? No la tenía, me imagino pues los sacramentos ahí más o menos, pero como que había una necesidad como de tener el corazón más convencido, más enamorado de Dios para poder transmitir algo más que ideas, ¿sí? Entonces me acuerdo de todos esos momentos, tengo muchas experiencias cuando las misioneras me decían, oye, tú puedes dar una charla. Yo les decía que no, que yo no quería, porque yo lo que quería era orar, porque eso era lo que me estaba dando mucha respuesta a mi vida en ese momento. Y me acuerdo que una misionera con una necesidad muy fuerte de predicar allá en Guadalupe, ¿no? Ellas vivían en Escobedo, no podían ir a Guadalupe y tenían jóvenes. Yo todavía vivía con mis papás y casi me suplicaron, ándale, dile, háblale a la gente, háblale a los jóvenes, porque tiene que ser a las 6 de la mañana. Y yo, pero ¿cómo lo voy a hacer y tal? Ellas me decían, muy sencillo, tú nada más háblales lo que tú entiendes en la oración. Estás orando, ¿verdad? Le digo, sí, yo todos los días me levanto a orar. Dice, bueno, pues eso que tú entiendes, compártelo a los demás, ¿no? Y yo, ¿no más? Sí, no tengo que estudiar y tengo que enrollarme en contenido. Dice, no. Eso que tú oras, esa palabra de Dios
que estás orando, leyendo y profundizando y que te va hablando Dios, eso mismo compárteselo a los demás. Y eso es lo que empecé a hacer en esos primeros momentos, ¿verdad? Yo sentía que me llenaba una alegría impresionante, que ya no me enrollaba, que si iba a hablar bien, que si iba a hablar mal, que si, no sé, ¿verdad? O sea, no, ya sentía que como que era otra cosa. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando se nos comparte esto de no desempeñar, no vivir una misión por nuestra propia cuenta, significa que un apóstol Verbum Dei está llamado a vivir una oración, a tener una oración de profunda encuentro con la Santísima Trinidad, que te regala y que te da el alimento para los demás, que no te lo sacas de la manga, sino que realmente escuchas de la boca de Dios lo que le quiere decir a los demás. Y es una experiencia muy bonita de confianza de Dios que uno va disfrutando, aprendiendo a disfrutar poco a poquito, ¿verdad? Porque primero, uno a veces como que sufre, ¿verdad? Pues cuando le tienes que hablar a los demás, que si lo voy a hacer bien, que si lo voy a hacer mal, que si no me van a salir las palabras. Y a veces uno se enrolla en eso, en las formas. Y también hay que trabajar las formas, definitivamente. Pero qué importante es este aprendizaje de orar lo que voy a predicar, de escuchar de la boca de Dios lo que quiere dar a los demás, ¿sí? Bueno, entonces esta parte de la oración, pues ahí queda, ¿no? Me voy a pasar al siguiente punto, dice, desde la predicación, ¿sí? O sea, otro medio para vivir y propagar el reino de Dios es la predicación. Ya hablamos de la oración, ahora pasamos a la predicación de la palabra. Cuando nos damos cuenta, esto que creo que en un momento en las otras sesiones lo comentábamos, ¿no? Que Dios ha querido salvarnos a través, dice San Pablo, ¿no? En sus citas, dice, a través de la necedad de la predicación. ¿Sí? A Dios le ha parecido bien que a través de nuestra palabra predicada, de la enseñanza, así como Jesús empezó a anunciar el reino, así podamos transmitir la salvación. Es un misterio. Yo de verdad que lo sigo asimilando, ¿no? Cómo a través, digo yo, ¿verdad? Lo digo más por mí, de la pobreza y de la limitación de las palabras de un humano, tan humano como yo, ¿verdad? Pueda o quiera Dios pasar a través de mi vida, a través de mis palabras, a través de mis gestos. Yo no sé ustedes, pero a mí no me termina de caer el 20 de esta decisión de Dios, de que a través de la predicación llegue la vida, se haga presente el reino de Dios. Les voy a leer otro texto de Jaime que nos ayuda a profundizar en qué tipo de predicación es la que Dios nos ha confiado en el Verbum Dei. Dice así Jaime: somos conscientes de que la predicación de la palabra viva de Dios pone a las personas en contacto con Cristo y de que hacemos discípulos de Cristo cuando lo conocen, lo siguen y hacen a su vez otros discípulos. Por tanto, la Fraternidad Misionera Verbum Dei, con el lema de los primeros discípulos de Jesús y el espíritu de la primera comunidad cristiana, concreta y centra su misión específica en la palabra de Dios. Orar la palabra, asimilándola hasta hacer la vida propia, transformándonos en ella y enseñándola así a los demás.
para que la oren, la vivan y la enseñen vivencialmente a otros. Me parece uno de los textos más hermosos y más claros de nuestra misión específica, en concreto en lo que se refiere al medio de la predicación de la palabra. Dice, somos conscientes de que la predicación de la palabra de Dios pone a las personas en contacto con Cristo. ¿Tú eres consciente de eso? Primero, es necesario ser conscientes nosotras de esa verdad. ¿Tú por qué estás aquí? ¿Tú por qué te estás formando como apóstol? Porque alguien te predicó. Porque alguien, superando sus traumas, sus tartamudeces y sus rollos, ¿verdad? Te anunció la palabra. Por eso somos conscientes que Dios pasa por medio de la predicación de la palabra. Y esta predicación, esta predicación, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que cuando ya empiezas como a tener más contacto con nuestra predicación, la forma de orar, la forma de específica, ¿no? Que tenemos de compartir la fe y todo esto. No sé si les ha pasado como que cuando tú escuchas a otra persona que da un tema o habla de algo, ¿no? Sobre Dios o la palabra o lo que sea, como que encuentras como una diferencia, ¿no? Cuando te habla alguien del Verbum Dei y cuando alguien que no es del Verbum Dei, ¿sí? No sé si les ha pasado. A mí sí me pasa mucho, sobre todo antes, ¿no? Me pasaba bastante porque yo lo identificaba mucho la diferencia, porque tenemos que identificar qué es lo específico de esta predicación, qué tipo de predicación el Espíritu Santo nos ha regalado, identificarla, poner atención, ubicar esos elementos, ¿no? Y yo encontraba que en este texto de Jaime nos colocan como un poquito de claridad sobre la intención de nuestra predicación. ¿Qué intención tenemos con hablar, con predicar, con anunciar? ¿Para qué lo hacemos? Y me ayudó mucho esto de poner, nuestra intención es poner a las personas en contacto con Cristo. Poner a las personas en